Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Durante los últimos 7 años, el gobierno de México ha actuado como si hubiera pilares intocables, como si el TEMEC fuera una garantía permanente que sobreviviría a cualquier decisión interna. Y en ese supuesto, el Ejecutivo Federal y sus mayorías en el Congreso de la Unión han hecho lo que se les dio la gana con la economía, con la regulación, con las instituciones, y todo esto bajo la idea de que nada tendría consecuencias. Y ese supuesto, pues queda claro que se ha caído. Y lo que ahora viene, pues no es una revisión más de un acuerdo comercial, sino una prueba de fondo para nuestro país. Bienvenidos al episodio 82 de Economex Podcast. Yo soy Alejandro Gómez Tamés y en este canal analizamos la economía, las finanzas y la política económica, básicamente con datos y sobre todo sin sesgos. Antes de entrar al tema que les tengo preparado para el día de hoy, les recuerdo que si este contenido les aporta valor, pues les pido que se suscriban al canal de Economex Podcast en YouTube, dando clic en la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y también los invito a suscribirse gratis a economex.substack.com, donde publicamos análisis completos, editoriales y contenido que ustedes recibirán directamente en su correo electrónico. Habiendo dicho lo anterior, ahora sí vamos con el análisis. Pues resulta que durante los últimos 7 años el TEMEC ha sido presentado en México como un activo propio, algo que es de los mexicanos y algo que nos da acceso prácticamente en exclusividad al mercado de Estados Unidos y que nadie nos lo puede quitar. Casi como una garantía automática que nos asegura el acceso preferencial al mercado estadounidense, el mercado más grande del mundo, y esto con independencia de las decisiones internas de política económica. Y esa ha sido la premisa bajo la cual gobernaron Andrés Manuel López Obrador y ahora lo hace Claudia Sheinbaum con el apoyo incondicional del Congreso de la Unión, donde han tenido amplia mayoría para hacer y deshacer. Se asumió que el acuerdo comercial seguiría funcionando sin mayores sobresaltos, aun cuando se impulsaron cambios constitucionales, legales, regulatorios, institucionales y económicos de gran calado. Y el problema es que muchos de estos cambios atentan contra los intereses de Estados Unidos y es por ello que han sido señalados por ese país como violatorios del espíritu y en algunos casos violatorios de la letra del acuerdo trilateral. Y por eso, con los señalamientos recientes de la administración del presidente Donald Trump, esta idea de un TEMEC eterno, susceptible de ser violado por parte de México en reiteradas ocasiones, y esto sin consecuencias, esta idea ya queda claro que se ha resquebrajado. Y es por ello que la revisión conjunta prevista para el 1 de julio del 2026 podemos anticipar que no va a ser un trámite administrativo ni una simple ratificación de lo existente. De acuerdo con el propio gobierno de Estados Unidos, lo que viene va a ser una evaluación, podemos llamarle una evaluación sustantiva, que va a estar condicionada y profundamente política. Y su resultado va a depender de la capacidad de México para corregir o de plano eliminar las deficiencias estructurales que el gobierno de Washington considera incompatibles con sus intereses estratégicos industriales y de seguridad nacional. Las recientes declaraciones del pasado miércoles 17 de diciembre por parte del representante comercial de Estados Unidos, el USTR, Jameson Greer, y esto lo hizo ante el Congreso estadounidense, resultaron muy reveladoras, porque señaló que el tratado no está en riesgo inmediato, pero tampoco tiene una renovación garantizada. El mensaje es claro, el TEMEC sí ha funcionado hasta cierto punto, pero no lo ha hecho de manera plena. Entonces, para que se renueve por otros 16 años, México debe demostrar ambición, capacidad de ajuste y sobre todo una voluntad de alinearse en temas que van mucho más allá del comercio tradicional. Dicho de otra manera, México no puede llegar a la revisión del TEMEC solo a defender el status quo o, como se dice coloquialmente, a defender sus canicas. México va a tener que aceptar
debe pues ir más allá de lo pactado en el 2020 y deberá alinearse con las prioridades estratégicas y geopolíticas de Estados Unidos. Y es por ello que esta revisión se perfila como una prueba integral para el modelo económico mexicano, pues también para su marco regulatorio y para su relación con Estados Unidos, en un contexto global que está marcado por la rivalidad estratégica con China, también por la reconfiguración de cadenas de suministro y por la presión creciente contra economías con fuerte intervención estatal y con subsidios estructurales como lo hace China. Y entonces, desde la óptica del USTR, el balance del TEMEC pues es ambivalente, porque por un lado sí reconoce que el acuerdo ha brindado certidumbre al comercio regional, las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios hacia México y Canadá han crecido de manera significativa desde el 2020, los salarios de los trabajadores mexicanos casi se han duplicado en los últimos 5 años, y esto ha sucedido en buena medida gracias a las reformas laborales exigidas por el propio tratado y al uso recurrente de lo que se conoce como el mecanismo de respuesta rápida. Y además de que México ha absorbido una parte relevante de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con China, lo que lo convierte en un pilar de la estrategia estadounidense de resiliencia de las cadenas de suministro. Sin embargo, bueno, pues estos avances no han sido suficientes para Washington. El déficit comercial estadounidense con sus socios del TEMEC sigue siendo muy elevado y también pues es creciente. La capacidad manufacturera de Estados Unidos no se ha fortalecido al ritmo esperado. También persisten incentivos a la deslocalización productiva. Y quizá lo más importante es que el tratado no fue diseñado para enfrentar el ingreso masivo de la inversión de economías con fuerte intervención estatal, y eso lo ha venido recibiendo México, y tampoco fue diseñado para amortiguar el impacto del exceso de capacidad industrial global. Entonces, desde esta lógica, el TEMEC es visto como una herramienta que sí es imperfecta y por lo tanto requiere ajustes. El USTR pues, no plantea una ruptura del acuerdo, pero sí es muy claro cuando rechaza una renovación automática. Su posición oficial pues, es muy clara. Él menciona que solo se recomendará la extensión del acuerdo si se corrigen las deficiencias concretas que han afectado al interés nacional estadounidense. Y las exigencias dirigidas a México no son cosa menor, tampoco pues, son coyunturales, sino que reflejan una preocupación estructural sobre el rumbo de la política económica, regulatoria y productiva de Estados Unidos en los últimos 7 años. Y la lista que nos tienen guardada es extensa y toca prácticamente todos los frentes sensibles. Estados Unidos ha cuestionado las políticas que desde su perspectiva promueven el uso de insumos de terceros países como China y también erosionan las cadenas de suministro regionales. Y esto conecta directamente con el debate sobre las reglas de origen, la triangulación comercial y el exceso de capacidad proveniente de Asia, particularmente este exceso de capacidad que tiene China. Y el mensaje es claro, el nearshoring solamente será susceptible de ahora en adelante si fortalece la integración regional y no si se convierte en una puerta trasera para contenido extrarregional y que utilicen a México como puerta trasera. El USTR reconoce también avances, pero insiste en que la aplicación de la legislación sigue siendo insuficiente. El énfasis está en la falta de autoridad sancionadora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de aquí en México, y un punto que se ha convertido en un símbolo de la brecha entre la reforma legal y la capacidad institucional, pues es precisamente esta falta de dientes. Y entonces también cabe señalar que en el frente ambiental tampoco pues, está exento de problemas. La aplicación de la legislación en temas como la pesca ilegal, el comercio de vida silvestre y la gestión pesquera pues siguen siendo temas con pues, una relevancia que tiene implicaciones directas en Estados Unidos. Y eso se suman preocupaciones de larga data sobre la política energética mexicana, porque las reformas constitucionales que fueron orientadas a renacionalizar el sector, pues han sido señaladas como perjudiciales para los inversionistas estadounidenses y como un deterioro del clima de negocios. El caso de Vulcan Materials pues es citado explícitamente como ejemplo de una expropiación no compensada.
lo que pues ha elevado el tono del señalamiento. Y otros puntos que también se mencionan es la protección a las denominaciones europeas de carne y queso, la metodología para calcular tarifas por el uso del espectro, también el tratado con proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico y las restricciones a los agentes aduanales que también encarece las exportaciones hacia México. Y en el sector agropecuario también se han señalado el impacto de las importaciones estacionales mexicanas sobre los productores estadounidenses, pero lo importante no es solo la cantidad de señalamientos que nos tienen, que son muchos, sino la lógica que los articula para el USTR, por ejemplo, el comercio, la seguridad, la economía, la inversión, la regulación y la política industrial ya no son temas separados. México ha dejado de ser evaluado únicamente como socio comercial y ahora es visto como una pieza dentro de una arquitectura estratégica, regional y geopolítica muchísimo más amplia. Ahora bien, pues sería un error interpretar esta postura como un rechazo absoluto al tratado o a la economía mexicana. Más bien lo que vemos es que la propia USTR pues reconoce avances concretos recientes por parte de México. Se destacan reformas en propiedad intelectual, ajustes en reglas de comercio exterior para corregir errores administrativos en penalización. También se destaca un mayor presupuesto y mejores técnicas en la ventanilla única, la agilización regulatoria en dispositivos médicos y también en la parte de telecomunicaciones. Un mayor financiamiento para cumplimiento comercial, laboral y ambiental y el fortalecimiento de la prohibición de importaciones con trabajo forzoso. También se reconoce la presentación de propuestas legislativas para revisar inversiones entrantes por razones de seguridad nacional, la mejoría en la aplicación de leyes pesqueras, la alineación del régimen de control de exportaciones con Estados Unidos y el reciente aumento de aranceles a más de 1,400 productos de países con los que México no tiene tratado comercial. Lo cual, bueno, pues ha afectado especialmente a China. Y bueno, pues este último punto es particularmente relevante porque muestra una convergencia explícita con la estrategia de seguridad económica estadounidense. Pero pues con todo y esto, pues estos avances son vistos sí como pasos iniciales, pero no son la solución definitiva. Para Washington, la revisión del TEMEC requerirá ir mucho más allá de ajustes técnicos. Se habla de endurecer todavía más las reglas de origen, alinear aranceles para tener una política arancelaria común en Norteamérica, fortalecer los controles de exportación, penalizar la deslocalización productiva derivada de arbitrajes regulatorios y también desarrollar un mercado regional de minerales críticos. Y todo ello apunta a una redefinición profunda del contenido económico del tratado. Entonces, la negociación, por lo tanto, pues no va a ser simétrica ni limitada a México, sino que va a ser parte de un proyecto muchísimo más grande, no solamente económico. Y esperemos que la cuarta transformación pueda hacer frente a estas exigencias y se deje de poner por enfrente o priorizar la parte ideológica que tanto le ha hecho a la economía mexicana. Jameson Greer básicamente pues nos da este beneficio de la duda de que México puede hacer los cambios que son requeridos para salvar el TEMEC, pero repito, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, si no revertimos muchas de las reformas que se llevaron a cabo con López Obrador y que también se han dado con el gobierno de Claudia Sheinbaum, el tratado no va a poder ser renegociado y entonces podemos enfrentar una situación económica muy complicada en el año 2026. Entonces, pues todo este análisis que les he dado, espero que ayude a entender la naturaleza de lo que le preocupa a Estados Unidos, lo que debe hacer México y esta parte de que pues el endurecimiento que ha tenido Estados Unidos en su discurso, pues sí, de alguna forma les sirve para negociar, pero sí es muy importante volver a destacar que Jameson Greer en el Congreso destacó que el TEMEC tiene todo para continuar si México hace lo que le corresponde. Yo les agradezco mucho que hayan visto este nuevo episodio del podcast. Les agradezco también que se suscriban al canal de YouTube,
que se den de alta en economex.substack.com y que con esta información que les demos puedan ustedes tomar mucho mejores decisiones para sus empresas y en su vida empresarial día a día. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economex.